Estos fachos apestosos, asquerosos, que ocupan hoy el poder político en la Argentina, que ocupan los puestos de más relevancia en el gobierno nacional, en el Parlamento, también en la justicia, voy a decir, están exacerbando algo que en la Argentina siempre estuvo latente, larvado, asordinado, pero que existe en nuestro país, que es el racismo. Al racismo criollo, al racismo argento, estos nazis de la nueva generación le están agregando con la tuya, desde puestos de poder, desde cuentas de redes sociales que son promocionadas con dineros públicos, una nueva capa de racismo que incorpora el de otros lugares del mundo que tienen problemas de convivencia mucho peores que los nuestros. Son nazis con la tuya, que están diciendo barbaridades en contra de determinados grupos humanos, de determinados colectivos, de determinadas nacionalidades, religiones, credos y demás, que francamente nunca se toleró que se digan en la Argentina. Y es cierto, ellos lo reivindican cancheramente, como si estuvieran desafiando algún mandato, alguna autoridad al hacerlo. Pero la verdad que, como todos los racistas, como todos los fachos, como todos los nazis asquerosos, lo que hacen es metérsela con gente débil, con gente que no se puede defender frente al poder o que si se defiende es muy castigada por ese poder, como ocurre hoy con muchas de estas minorías a las cuales atacaron en distintos países del planeta, entre otros en los que admiran ellos, en Estados Unidos y en Israel. Santiago Caputo, que no rinde cuentas de nada porque es un monotributista, porque lo dejan entrar a la Casa Rosada, pero no ocupa cargo, entonces no presenta declaración jurada, no sabemos cuánto gana, ni quién le paga, ni cómo se mueve, ni qué custodia tiene. Ayer se metió con una influencer que se llama Mia Khalifa. Mia Khalifa expresó en redes su apoyo a Egipto. Ella nació en Beirut, en el Líbano, y viene defendiendo al mundo árabe frente al ataque israelí, al genocidio que desplegó Israel en Medio Oriente desde aquellos atentados repudiables, sanguinarios, injustificables de Hamas en el sur de Israel. Claro, Mia Khalifa es una piba que tiene fama en redes, filmó algunos videos eróticos y qué sé yo, y entonces Santiago Caputo, con su nombre y apellido, le responde a ella, que puso "Right now I am Egyptian", o sea, ahora soy egipcia. Le responde cuando termina el partido: "Terminaste garchada. You got fucked", en inglés. Claro, hasta ahí, bueno, una bravuconada, machista, fea, desagradable, pero en un mar de odio y de racismo que desplegaron, por ejemplo, otros que sí son funcionarios como Carreira. Carreira, no me acuerdo ahora su nombre que sí me acuerdo es John Doe. Es funcionario del área de comunicación del gobierno. Y John Doe le puso al entrenador de Egipto una caricatura que mezcla el meme del que está llorando, que suele circular en internet, en redes sociales, haciendo la cruz de la FIFA, la que la FIFA instauró como una señal para denunciar racismo. Claro, esto lo hace el técnico de Egipto, lo hace en el medio de una situación, la verdad, ya irremontable para su selección, que es haber perdido, haber estado perdiendo cuando ya no quedaba tiempo, después de haber ido ganando hasta 11 minutos antes de que termine el segundo tiempo. Pero lo que el tipo denuncia es algo que él dice que ocurrió en el festejo de Argentina, de ese gol agónico del 3-2, que no está probado, pero que no en absoluto le da la razón a alguien para decirle gordo, pelado, bruto,
que llora racismo a un tipo que viene justamente siendo objeto de admoniciones racistas y de mucha presión política y violencia simbólica y real ahí en las hinchadas, por haber también levantado la bandera de Palestina en su anterior partido. Egipto es un equipo que, al igual que el de Marruecos en el Mundial pasado, al igual que otros del mundo árabe, tiene muy presente ese genocidio que sufrió el pueblo palestino a manos de Israel y que está perpetrándose en nombre de Occidente, de vaya a saber qué valores de los blancos de América, contra un montón de niños, niñas, civiles, gente desarmada, que está siendo masacrada en todos esos países. No hace falta que les diga en dónde, ya vimos el caso de la escuela en Teherán, pero claro, la gente de acá, estos nazis con la tuya, están dando pasos cada vez más peligrosos hacia nuevas formas de este racismo globalizado. El mismo Juan Pablo Carreira, Juan Pablo se llama, John Doe, puso otro tuit donde dice: nada peor que estos boludos que se hacen las víctimas cuando fracasan y culpan al resto de racismo porque les va mal en la vida. Claro, después se ponen a retuitear tanto él como el Gordo Dan, otro que se esconde bajo un seudónimo, Daniel Parisini, otro que funciona como un funcionario sin cartera porque recibe habitualmente en su programa al ministro de Economía, a Luis Caputo, recibió al ahora jefe de gabinete, Diego Santilli, se abrazó con ellos. Y mirá lo que retuitea. Retuitea uno que dice: lágrimas con este pelado, todo, bla, bla. No voy a leer los insultos más violentos porque me parece que encima le puedo llegar a arruinar la tarde a algún papi, a alguna mami escuchando con su hijo, ¿no? Pero lágrimas con este pelado pidiendo el protocolo antirracismo cuando en su casa debe tener más derechos el perro que la mujer. Fíjate que esto que dice, que alude abiertamente al Islam, porque una forma nueva de este racismo es decir que en los países musulmanes las mujeres son violadas, que no tienen ningún derecho, que tienen más derechos los perros que las mujeres. Claro, es algo de todos los días en las redes. El propio Gordo Dan después le pone retweet también a un facho del campo que dice: islamista, llorón, trolo, nada peor que ser así en el fútbol, nada peor. Pero se entiende de un follacabra. Un follacabra, esa es otra cosa que dicen los españoles a los islámicos. Una cosa de locos, que de verdad no se escuchaba en Argentina, donde hay una comunidad islámica que ha sido durante mucho tiempo muy violentada por el racismo. Yo mismo me acuerdo de que en los 90, cuando cantábamos contra el ajuste menemista, en un momento cantábamos "Traigan al gorila musulmán". Y lo cantábamos y nos parecía re bien cantarlo, lo cual habla de un racismo recontra instalado en un país que también es profundamente antisemita, que tuvo un flash antisemita tan enquistado en sus instituciones como el Plan Andinia, que ustedes habrán visto o leído la historia de Yossi. Terminó la policía y sus servicios de inteligencia investigando si realmente los judíos nos queríamos quedar con la Patagonia o queríamos armar un país en la Patagonia, que eso era supuestamente el Plan Andinia. Un flash antisemita que pegó en la policía, porque en la policía hay un montón de fachos y nazis como ahora hay en el gobierno. Pero decirle follacabra a un chabón por islámico, ustedes no se dan una idea de la cultura, el arte y el amor que destila el Islam en el mundo. Los que vean en un musulmán solamente a un terrorista se están perdiendo de vista a un imán que te agarra de la mano y te lleva por toda su mezquita, mostrándote de qué manera ellos expresan ese amor adorando a Alá, un Dios en el que yo no creo, pero que de ninguna manera creo que
adorarlo te convierta en estas cosas, estas barbaridades que están diciendo de ellos. Pero claro, son racistas en toda la línea. El propio Gordo Dan se burlaba de otro que ponía ojalá Alá nos ayude y le pone Alá no pudo, che, y se le caga de risa. Después retuitea a otro, esto ya estoy hablando de otros fachos, de Agustín Laje, de Agustín Romo, el presidente de la bancada del Senado bonaerense de los fachos, de la ultraderecha, de la Libertad Avanza. Yo no les digo libertarios a estos tipos. ¿Cómo le vas a decir libertarios después de haber leído al maestro Osvaldo Bayer? A estos fachos. No le podés decir libertarios. Si leíste a Osvaldo Bayer, también sabés del racismo que hay enquistado en Argentina. Sabés que el racismo, en buena medida, es odio a los pueblos originarios. Sabés que, si bien acá decir negro no tiene la misma connotación que decirlo en Estados Unidos, acá en algunos pueblos del sur de la Patagonia, decirle indio, o en el norte también, en Salta, en La Puna, decir indio de alguien es algo tan despectivo y tan violento que te pueden cagar a trompadas. Como en Estados Unidos pasa cuando alguien impropiamente le dice negro a otro. Claro, acá en Córdoba vas, dicen negro, culiadazo, qué sé yo, y está todo bien, negrazo, se dice de otra manera la palabra. Ahora, cuando en Estados Unidos le apoyaron hasta asfixiarlo la rodilla en el cuello a George Floyd, prácticamente explotó el país. ¿Por qué? Y bueno, porque eso está a punto de pasar todo el tiempo en Estados Unidos, porque son racistas en un montón de cosas, aun cuando las leyes ya no digan, desde los años 50, porque hasta los años 50 lo decían, que una negra se tiene que levantar del asiento si entra un blanco al colectivo. Digo, porque hay racismos de distinto tenor, de distinto tipo, y el racismo que están importando estos tarados es un racismo distinto al que ya hay acá, que hay mucho racismo en la Argentina, y se está superponiendo con el otro. Entonces, vos ves lo que habían hecho estos mismos tipos con Vinicius el fin de semana. La debacle de Brasil, por ejemplo, tuiteó Agustín Romo, es culpa de este llorón que siendo archimillonario, famoso y dueño de una vida privilegiada se puso a acusar de racista a todo el mundo por puteadas en un partido de fútbol. Bueno, a Vinicius lo que entiendo es que le dijeron mono en ese partido de fútbol donde denunció racismo. A esos negros a los que le dicen mono, les resuena todo el tiempo un blanco supremacista de mierda que le dijo mono a su abuelo cuando lo tenía esclavizado todavía. Así como cuando a mí me dicen judío, me resuenan todos los tíos abuelos que se me murieron en campos de concentración. ¿Cómo no te vas a violentar frente a eso? Pero estos tipos se superponen, como decía, a muchas capas de racismo. Y es todo espantoso. Lo de la senadora paraguaya, que ni llegamos a comentar acá, espantosa, celeste amarilla, pone que Mbappé no aprendió ni a escribir, que es un bruto, que en vez de leche materna chupaba cocos, sugiriendo que es un mono, que se bajó de la palmera, como dicen los racistas en Estados Unidos, como un poco terminó diciendo por ignorante Alberto Fernández también, cuando dijo vienen de la selva, ¿no? Y nosotros venimos de los barcos, un poco ignorante y un poco racista también. Ese racismo salvaje, iba a decir, ese racismo que flota, que está ahí, que está todo el tiempo presente. Bueno, esta mina habló ahora y habló más barbaridades. Esto, escuchá. Lo aprendido por una persona de 62 años casi, que vivió en aquella sociedad mundial donde se le pegaba a los gays, donde decir negro de mierda era lo más usual. Yo vengo de esa generación tremenda, donde la divorciada era estigmatizada y se le decía la divorciada. Y los hijos de una señora de bien no tenían que juntarse con los hijos de la divorciada. Yo vengo de esa sociedad. Yo me estoy deconstruyendo. Yo estoy deconstruyéndome y construyendo una nueva celeste amarilla capaz de convivir 60 años después. Ténganme paciencia. No le tenemos nada de paciencia, señora. ¿Sabe por qué? Porque las barbaridades que dice ahora se nota que no está deconstruyéndose nada, que no aprendió nada, que no está aprendiendo nada.
Y claro, les decía, acá es mentira que no seamos racistas, lo saben los caboverdianos que vinieron el otro día acá a la radio, que estuvieron con Dieguito Iglesias, que fue una masa la conversación que tuvieron, que tienen ahí como un gueto en la zona sur espectacular. Que decía, todo el tiempo nos ejercen racismo sobre nosotros. Todo el tiempo nos preguntan, ¿de dónde sos? Al chabón ese que agarró Clemente Cancela en Estados Unidos con la camiseta de Ferro, que le dijo "Where are you from?", de Caballito era el chabón. Era un caboverdiano argento, solo que por ser negro todo el tiempo le preguntan "Where are you from?", acá en Argentina, en su país. Le preguntan "Where are you from?" en inglés. Imagínate si no somos racistas. Bueno, esto lo saben muy bien y muy en carne propia los miembros de pueblos originarios, lo saben los mapuches. A los mapuches los matan por mapuches en Argentina. Pasó ahora, no en la época en la que escribía Osvaldo Bayer. Ayer, de hecho, hubo un fallo de la Cámara de Casación Penal que revoca una sentencia condenatoria contra la comunidad que diezmaron primero el gobierno de Macri, después el de Alberto Fernández, el de Macri matando a uno, a Rafael Nahuel, el de Alberto Fernández desplegando fuerzas federales que le hicieron la vida imposible a esa comunidad. Y los sobreselló a todos y a todas. La Cámara de Casación Penal, el máximo organismo de apelación de lo penal en la Argentina. Y el Fuero Federal de Bariloche, que es racista también, lo que había hecho era una aberración judicial. El gobierno de Macri, con Patricia Bullrich a la cabeza, la actual jefa de senadores, diría de la ultraderecha, pero que quiere ser presidenta también, había entrado a esa comunidad con tropas al mejor estilo del general Roca. Precintaron nenes, gasearon otros nenes. ¿Se acuerdan de la foto de los nenes gaseados? Bueno, 2 días después armaron la emboscada lejos de ese lugar a donde matan a Rafael Nahuel. Y después del asesinato de este pibe, de Rafa, pandemia mediante, terminaron ese supremacismo perenne, permanente de nuestro Estado, volviendo a atacar a la comunidad. Ahí lo que denuncian los de la LOF Wincul Mapu es que el Frente de Todos también militarizó la zona. ¿Y en beneficio de quién? Y en beneficio de los racistas del lugar, que da la casualidad, son los ricos también del lugar. Porque es una cuestión de clase el racismo, en el fondo. Es una cuestión que estos fachos enarbolan porque creen que de esa manera quedan cancheros, que pueden sintonizar con algún sector, pero que lo hacen porque defienden a los ricos, como en todo el resto de las cosas que hacen. Y la verdad, lo que están haciendo es poner en peligro una convivencia que, aún con ese racismo latente, creo yo, en Argentina es bastante mejor que en Estados Unidos, que en Israel, ni que hablar, o que en muchos otros países, la mayoría de los europeos, que ellos dicen admirar. Es el mismo racismo de Le Pen padre cuando decía que la selección de Zidane no era francesa. Es el mismo racismo de esta senadora de Paraguay que dice que Mbappé es un mono. Solo que mamado en redes sociales. Porque estos tipos no leen encima. Estos tipos tienen las mismas taras que los tontos de su calaña en Estados Unidos, porque lo que hacen es ver lo que tuitean, lo que memean esos tontos de su calaña en Estados Unidos. Quizás terminen siendo solo una anécdota en la historia, es lo que yo espero. Pero quizás terminen instalando un nuevo sentido común, mucho más choto, en el cual crezcan nuestros hijos con violencia entre unos y otros y con una convivencia lastimosamente dañada. Pasaron cosas. De 14 a 17. Con Alejandro.